¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Yaniot PM. La travesía de migrantes que buscan llegar a suelo estadounidense los lleva a cruzar varias fronteras, incluyendo la de Guatemala y también la de México. Y con el gobierno del presidente Biden siguen formándose caravanas con cientos de migrantes que esperan una oportunidad de asilo político en busca de un mejor futuro. Esta semana, el gobierno de Guatemala decretó por 15 días el estado de prevención para contrarrestar una nueva caravana que se ha convocado en Honduras. La medida prohíbe las manifestaciones públicas sin autorización, las reuniones al aire libre y restringe el desplazamiento en ciertas zonas. De lo contrario, estas manifestaciones o estas reuniones pueden ser disueltas por la fuerza. ¿Qué se puede hacer para controlar las caravanas de migrantes en medio de la pandemia sin que se vulneren los derechos de los migrantes, de estas personas que tienen necesidades humanitarias? Esta noche en Yaniot PM nos acompaña Guillermo David Díaz Hernández, él es el director general de migración del gobierno de Guatemala, para responder esta y otras preguntas. Señor Díaz, gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches, bienvenido a Yaniot PM. Y bueno, sabemos que se ha convocado a una nueva caravana desde Honduras. ¿Qué información tienen ustedes? ¿Qué tan cerca estarían estos migrantes de la frontera con Guatemala? Bienvenido. Muchas gracias. La caravana a la cual usted se hace referencia, pues salió el día de ayer muy temprano de San Pedro Sula y ayer mismo en la tarde se desvaneció, toda vez de que las autoridades hondureñas hicieron lo suyo en el tema del toque de queda y los puestos de control migratorio que hicieron a lo largo de la ruta. Tal manera que llegaron a la frontera del Corinto, Guatemala, apenas más o menos un total de 160 migrantes que fueron retornados ayer mismo a su lugar de origen. Eso es lo que le puedo decir. ¿Y cómo se ha visto afectada la frontera con Guatemala? Porque al parecer el flujo de migrantes es constante. Las personas que quieren cruzar territorio guatemalteco para llegar a México y, por supuesto, seguir camino hacia los Estados Unidos. Muchos dicen que si la caravana ha sido disuelta, hay grupos pequeños que van a encontrar pasos fronterizos por donde van a entrar a territorio guatemalteco. Claro, es verdad lo que usted acaba de decir, pero aprovecho la ocasión para decirle que nosotros en Guatemala reconocemos que la migración es un derecho obligatorio, es un derecho humanitario, es un derecho universal. También abogamos por una migración ordenada, segura y regular. Cuando hablamos de migración regular, nos estamos refiriendo a que las personas agoten todos los protocolos migratorios y de salud. Cuando eso se da, los hermanos centroamericanos aquí en Guatemala son bienvenidos y son recibidos con los brazos abiertos. En este caso de migración irregular por pasos ciegos, automáticamente este hecho nos pone en riesgo totalmente, toda vez de que suceden dos cosas. La primera es que están cometiendo un delito al estar en territorio nacional de manera irregular. Segundo, han violado los protocolos de salud y eso pone en alto riesgo a la población guatemalteca y consecuentemente a ellos mismos. Ahora, señor Díaz, ¿es posible que el gobierno a través de migración le provea a estas personas las facilidades para que entren legalmente, para que no tengan que cruzar esos pasos ciegos, para que tengan acceso a una prueba COVID, para que puedan cruzar y sean entrevistados y puedan pedir este tránsito humanitario debido a las condiciones de donde están huyendo? No. Aquí hay una cosa muy clara. Como dije, son bienvenidos al territorio nacional siempre y cuando vengan con las intenciones de ingresar de manera ordenada y también de manera regular. Pero cuando vienen sin los protocolos básicos de salud, que en este caso es la prueba PCR, pues prácticamente no pueden ingresar. Ellos, un ejemplo, el día de ayer ingresaron 100 hondureños por la vía regular. Bienvenidos.
entraron 100 personas. ¿Eso qué quiere decir? Que, por supuesto, son bienvenidos siempre y cuando lo hagan basado en los protocolos de salud y los protocolos de migración. ¿Qué se necesita, señor Díaz, para ingresar legalmente a Guatemala? Lo que se necesita es que vengan con su prueba PCR establecida, tal y como lo indica la norma. Nosotros como Guatemala, como puesto migratorio en Guatemala, no podemos generar esa prueba PCR. Ellos tendrían que venir con esa prueba válida por 72 horas. ¿Ya? En consecuencia, de la misma forma, deberían de traer su documento de identidad y los niños deberían de traer su pasaporte para que puedan ingresar a territorio nacional. ¿Los niños no pueden pasar sin pasaporte? ¿No podrían tener otro documento de identidad? Así es, porque recuérdese, ellos son menores y no tienen todavía acceso al CUI que en Honduras se genera. Entonces, el pasaporte como documento de identificación internacional es lo que les daría acceso a ingresar a territorio nacional. ¿Y ustedes no están revisando si estas personas que entran legalmente tienen visa para entrar a México? Porque tengo entendido que los centroamericanos necesitan visa para entrar a México. ¿Eso a ustedes no les compete, correcto? No, eso no es nuestra competencia, definitivamente. Nosotros lo que hacemos es simplemente chequear si vienen con sus documentos de identificación. Los centroamericanos, Honduras, El Salvador y Honduras tienen un acceso fast track que es el CA4 y con ese documento ellos pueden ingresar libremente. Ahora, ¿por qué entonces se está reforzando la presencia de fuerzas militares, de policía en la frontera? ¿Por qué se decreta este estado de prevención que estigmatiza al inmigrante? Si llegan ordenadamente, podrían tener paso a Guatemala como usted mismo lo está manifestando. ¿Por qué anticipar que van a llegar de manera irregular o sin los documentos requeridos? Porque la experiencia nos ha dicho que este tipo de movilidad humana así masiva regularmente lo hacen de manera irregular, dicho en otras palabras, de manera ilegal. ¿Por qué? Porque violentan el paso, la puerta de entrada a territorio nacional, que es migración, violentan ese primer paso y automáticamente alguien entra por mi casa de manera violenta, está violentando mi privacidad y en este caso están violentando las leyes, las normas legales de este país. Sin embargo, repito, si ellos vinieran con la normativa de sus documentos de identificación y cumplieran el protocolo, no habría ningún problema ni necesidad de tanto procedimiento previo. Ellos podrían ingresar como lo ingresaron estas 100 personas el día de ayer en la frontera de Corinto, Honduras. Claro, pues usted sabe que estas personas están escapando de una pobreza extrema, que no tienen los medios para una prueba para todos los integrantes de la familia, que seguramente el proceso de obtener un pasaporte para sus hijos también les cuesta. ¿Hay algunas alternativas que se pueden poner en práctica cuando estas personas no vienen con las pruebas? O sea, más puestos de atención migratoria, más puestos de salud. Bueno, mire, le contesto su primera pregunta. No existe posibilidad. Toda vez ingresaron por pasos ciegos o toda vez ingresaron violentando la entrada principal a territorio nacional. No hay posibilidad. No existe ninguna posibilidad para poder solucionar el problema que usted plantea. Ellos, con todo respeto, tienen sus problemas a nivel nacional como hondureños, pero no es nuestra competencia en este caso como entidad migratoria. No podemos permitir que ellos ingresen de manera irregular. Es la razón de nuestra existencia, controlar el flujo migratorio y procurar que esto sea de manera irregular. Cuando es por pasos ciegos, que es otro tema, tenemos una frontera totalmente porosa. Eso nos pone en apresto y por eso es que las fuerzas de seguridad, llámese PNC y Ejército,
están vigilantes porque de alguna manera, como le he dicho, por la ruta identificamos estos vecinos hondureños que de alguna manera nos han sorprendido 5, 10, 20 kilómetros adelante. Déjeme decirle, yo ahorita me encuentro cabalmente en La Mesía o Huehuetenango, pero mire, con sorpresa, aquí tenemos más de 30, 35 hondureños que como se dice corrientemente, cómo se nos pasaron, atravesándonos todo el territorio nacional, no sé, pero en todo caso están acá y de alguna manera van a ser sensibilizados, van a ser de alguna manera orientados para que tomen su decisión de regresar a territorio hondureño y nosotros les vamos a facilitar todos los medios para que ellos lo puedan lograr. Entiendo. Y cuando llegan de manera irregular y son detectados, ¿qué pasa? ¿Los deportan inmediatamente? Pues ese es el proceso, tenemos un protocolo para eso. Afortunadamente, vea, tenemos ahora como una lección aprendida buenas prácticas de atención y protección al migrante en términos de derechos humanos. Pues vea, ahora tenemos un componente que se integra por todas las instituciones que tienen que ver con el tema humanitario. Entonces, este colectivo de organizaciones y sociedad civil participan en el desplazamiento del lugar donde fueron identificados y en su recorrido para llegar hasta la frontera, en este caso Corinto y Zabal, que es por donde regularmente entran los hermanos hondureños. Claro, los que defienden los derechos de los migrantes dicen que lo que hay que hacer no es restringir sus derechos, sino facilitarles el acceso a sus derechos fundamentales de asistencia humanitaria cuando están de tránsito. Claro, ¿qué pasa, Díaz, cuando los hondureños son deportados de México a Guatemala o los mismos guatemaltecos? Okay. Vea, permítame decirle algo. Cuando los hondureños son deportados de México, hay un tratado, hay un convenio entre México y Honduras, en donde con todo un protocolo establecido, ingresan por territorio nacional, esto lo coordina el Ministerio de Relaciones Exteriores de Guatemala, ingresan a territorio nacional con un protocolo específico, y llegan hasta la frontera que les corresponde. No les es permitido ningún estacionamiento, ningún parqueo a lo largo de la ruta. Ellos entran por México y directamente se van a la frontera que les corresponde. Con Guatemala también tenemos un programa, un plan, el cual permanentemente se está desarrollando, 3, 4 buses semanales de guatemaltecos ingresan a Tecumumán bajo este convenio México-Guatemala. De la misma forma es el convenio que tiene México-Honduras, con la salvedad que ya le dije que los hondureños pasan de largo. Nosotros en Guatemala tenemos a Tecumumán y a partir de Tecumumán, que es un puesto fronterizo nuestro, se distribuyen los paisanos nuestros y se van a sus destinos al interior del país. Entiendo. Señor Díaz, muchos dicen que resolver el problema migratorio requiere una solución regional. Necesita participar Honduras, por supuesto, El Salvador, Guatemala, México y Estados Unidos. Sabemos que esta semana la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, contactó telefónicamente con el presidente Jean Mathey de Guatemala. ¿Qué expectativas tiene usted sobre estas conversaciones iniciales? ¿Cómo se puede detener, controlar de manera ordenada este flujo migratorio? ¿Qué necesita usted? Mire, la verdad, nosotros como en el nuevo código que le da vida al Instituto Guatemalteco de Migración, ya no estamos hablando de una institución con 4 entidades sustantivas: control migratorio, pasaportes y extranjería. Ahora tenemos un componente que se llama apoyo y respaldo a los migrantes, apoyo y protección a los migrantes.
En este caso, nosotros como Instituto Guatemalteco de Migración hemos presentado a las instancias internacionales una propuesta nada más para ver cómo podemos reactivar la economía y crear espacios de participación y oportunidades a lo largo de todos los municipios de la zona fronteriza. Eso es una expectativa que tenemos, que podemos desarrollarla con participación de la sociedad civil, alcaldes municipales y por supuesto el gobierno central. Ahora bien, en relación a su pregunta, pues nosotros a raíz de esta entrevista que me imagino yo fue muy fructífera con el señor presidente Alejandro Yamatei, nosotros estamos convocados a una serie de reuniones la próxima semana en Relaciones Exteriores, precisamente para darle seguimiento a estos temas. Yo tengo mucha expectativa de que a partir de estas reuniones podamos encontrar el hilo rojo que nos pueda llevar a un plan estratégico de desarrollo económico social de los pueblos que se encuentran a lo largo de la zona fronteriza y, por qué no decirlo, al interior del país. Muchísimas gracias, señor Díaz, por acompañarnos. Ojalá que las buenas intenciones de abordar el problema migratorio no se queden en palabras y en un discurso político, porque si no será más de lo mismo, de lo que hemos venido escuchando por años. El problema de la migración, en lugar de disminuir, aumenta con estas numerosas caravanas de personas que huyen de la miseria y la violencia. Mientras se dan las condiciones de desarrollo que saque a esta gente de la miseria, algo que tardará muchos años, lo mínimo que debemos exigir es que se promueva una migración ordenada y regular, y para eso hay que aumentar la institucionalidad en materia de migración, es decir, la capacidad de atender y procesar las solicitudes migratorias de asistencia humanitaria y de asilo político. Nos debería preocupar también estos estados de prevención, no solo porque estigmatizan a los migrantes, a todos los migrantes, como sospechosos de crímenes o como fuentes de contagio, sino porque estas normativas, la experiencia nos ha enseñado, se usan para restringir derechos y para justificar el uso de la violencia. Ojalá no tengamos nada que lamentar en las fronteras de la región. Gracias por acompañarnos. Los esperamos en la próxima semana en un nuevo Yaniot PM. Los invito a que nos sigan en univisionnoticias.com. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a Yaniot PM. La travesía de migrantes que buscan llegar a suelo estadounidense los lleva a cruzar